Tenía planeado hacer un video análisis de la película de Napoleón, pero estando en el cine se me cruza Unicorn Wars, y antes de que juzguen por su estilo alegre y colorido, pues no es nada de eso. Y si le quieres comparar con obras como Happy Tree Friends, que se basa en tramas simples, coloridas, pero con el estilo gore y comedia, no, tampoco es eso. Resulta que Unicorn Wars es mucho más complicado. Es una película animada de gore, sí, pero toca temas muy profundos y muy densos, como la guerra. También habla sobre la religión y el cómo esto nos lleva a muchos escenarios horribles. Precisamente como conflictos que tenemos en la actualidad, como cierto conflicto que lleva muchos años precisamente por la religión, pero no voy a decir cuál es y no me incumbe hablar sobre eso. También hablaremos sobre el protagonista de esta película, Azulín, y el cómo claramente tiene rasgos de psicopatía. Así que hablemos de Unicorn Wars. Y antes de empezar con el video, quiero decir que yo no soy ningún psicólogo, yo no soy ningún experto en los temas, solo soy alguien que estudió brevemente 20 minutos en ChatGPT sobre esto y me encanta el cine y también me encanta hablar sobre esto y analizarlo lo más que pueda, y claramente esta es una recomendación de la película Unicorn Wars, pero si eres una persona algo sensible, pues lo dejo a tu criterio. Pero sí es una película algo fuerte y tal vez a algunas personas les sea difícil de ver. Pero bueno, una vez aclarado todo esto, ahora sí, empecemos. Empecemos hablando sobre lo horrible que es la guerra y la realidad de la religión. Nos encontramos en un mundo colorido, pero que dos especies están en constante guerra. Los osos, que son una clara parodia a los típicos osos cariñositos, y los unicornios. Nos narran la historia de que Dios le dio el mundo a los osos, y los unicornios por envidia los atacaron y los expulsaron. Ok, aquí lo primero. En esta historia está contada claramente desde el punto de vista de los osos, y que ellos merecen ese territorio porque así lo quiso Dios. Pero a lo largo de la película nos damos cuenta de que esto no es así. De hecho, lo contrario. Vemos que los unicornios tienen habilidades del bosque claramente divinos, y los osos generaron un odio basado en una religión que se inventaron, donde dice completamente lo contrario, y esto genera la guerra, pero en realidad no hay forma de saber si esto es realidad o no. De hecho, es sorprendentemente parecido a la vida real, de hecho. Entonces, por razones bíblicas se genera odio, y en base a ese odio se genera la guerra. Esto está incluso algo apegado a la realidad, mucho más exagerado obviamente, pero tienen incluso una misa donde hablan sobre esto. Unicornio bueno, unicornio bueno. ¿Acaso no es verdad, hijos míos, que el osito es la verdadera creación de Dios? ¿Acaso no es verdad que el unicornio robó nuestras tierras fértiles, aquel bosque sagrado que nos pertenecía por derecho divino? Con la religión como excusa, motivan a los ositos para meterse en la guerra, así que hablemos un poco de los ositos. Ellos tienen una actitud típica de los ositos cariñositos, pero durante el inicio de la película se siente muy incómodo. Viven todos juntos y vemos aspectos de incesto que hay en algunas escenas. Por ejemplo, estos dos pandas son hermanos, lo cual constantemente genera una vibra que quiere dar ternura, pero termina siendo muy incómodo de ver. Estando dentro del ejército, vemos al típico sargento que no le gusta el tema de la religión y solamente quiere guerra, pues porque sí. Muy parecido a lo que hemos visto en otras películas con este tema semejante. Pero aquí viene de lo que quiero hablar respecto a la guerra. En muchas otras películas vemos la guerra como algo increíble o algo épico. Tal vez no en el buen sentido, obviamente, pero sí en películas de acción, armas impresionantes, explosiones, un Rambo por ahí. No. La guerra es horrible. Es lo peor de la humanidad. Y en esta película lo hacen ver de una forma que incluso te da asco. Por ejemplo, el acoso sexual que le hacen a Gordy, uno de los protagonistas, o el tema de las drogas. El grupo de soldados comen unos insectos de colores que causan efectos alucinógenos, y esto puede parecer, pues, soldados en un viaje, nada malo hasta el momento. Hasta que uno de los ositos acaba con la vida de su hermano, por el efecto de los insectos, y por el peso de la culpa se quita su propia vida. Luego, a la mañana siguiente, los demás soldados se enteran de todo esto y culpan al teniente, y él se culpa a sí mismo de lo que pasó. Así es la guerra, en realidad algo que incluso da asco ver.
El grupo de soldados ve un unicornio y lo atacan llenos de ira, de hecho sin razón alguna. De hecho, su misión ni siquiera era esa, su misión era encontrar a un pelotón que estaba perdido. Encontró un unicornio completamente indefenso hasta cierto punto y lo atacaron. ¿Y para qué? De hecho, el unicornio se defiende y termina, pues, matando a todos. Incluso el padre que los acompañaba, que murió en nombre de Dios, entre comillas. En el nombre de Dios, venga a vosotros la gloria eterna. Sed fuertes, hijos míos. Sobreviven Azulín y su hermano Gordy, y el mejor soldado de ahí llamado Coco, pero está muy mal herido. Y es aquí donde vamos a hablar un poco más a detalle de Azulín. Ok, empezamos bastante fuerte. Hasta el momento, Azulín se mantuvo al margen como otro oso normal. Pero en la oportunidad donde ya no hay nadie y tiene a Coco malherido, acaba con su vida. Por pura envidia, porque él era mejor. Y no solamente eso. Vemos en la escena siguiente cómo Azulín se lo come. A partir de este punto, Azulín cambia por completo. O bueno, de hecho no. Nos cuenta que en realidad siempre fue así, desde que nació. Desde que nació ya le tenía envidia a su hermano por nacer minutos antes. E incluso cuando era niño, él envenena a su propia madre porque ella le era infiel al padre de Azulín, que fue un evento bastante traumático para él. Entonces, aquí vemos que desde siempre él tenía esta conducta psicópata, afirmando la teoría de la psicología de que estos nacen ya con esta actitud. Y el darle un arma o aventarlo a la guerra solamente hizo que despertara más esta parte de él. Al final, él termina bastante malherido por unicornios, pero esto solamente lo alimenta de odio y termina siendo un tipo parodia a Darth Vader, haciéndose teniente, matando al capitán y formando una máxima guerra definitiva como un dictador. Con un arma en una mano y en la otra una Biblia. Reclamando el bosque por derecho divino que les pertenece, que recuerdo esto según ellos. Donde al final, por culpa de su religión y el darle las herramientas suficientes a un psicópata, terminan muriendo todos. Cuando Azulín por fin logra su objetivo y llama a su supuesto ser divino, en efecto llega, pero no para recompensarlo, no para darle la vida eterna, la inmortalidad y un poder superior a todos los demás, sino más bien para castigarlo. Llega como lo que se interpreta como Dios, que curiosamente tiene forma humana, dando a entender que el humano es la forma de vida superior o el nacimiento de este mismo, donde él no hace nada, no dice nada, solamente absorbe a Azulín y contempla todo el daño que él hizo, y con monos siguiéndolo y alabándolo como el Dios definitivo. Y simplemente él caminando por el devastado mundo es como termina Unicorn Wars. Y para concluir con este video, quiero destacar que la película tiene muchas influencias bíblicas y representaciones como vemos en su Biblia, que según ellos Dios tiene una representación algo parecida a como se cree que son los ángeles en la realidad. Y varias referencias de la guerra, como este póster de aquí que parodia los movimientos de guerra que tenía Estados Unidos hace años. En conclusión, Unicorn Wars es una película que parodia nuestra realidad y no busca esconder nada. La realidad sobre la religión, lo horrible y asquerosa que es la guerra y el cómo un solo individuo puede cambiar y destruir toda nuestra historia. Y no es totalmente su culpa. A alguien como Azulín le das un arma y una Biblia y claro que va a hacer esto. El teniente traumado por los conflictos que tuvo en la guerra, por no obedecer a su dios supuesto divino, e incluso el efecto de las drogas. Esta película toca temas muy fuertes. Pero bueno, con esto llegamos a la parte final de este review / análisis y solo quiero decir que es una gran película. Es algo fuerte y me encantó, a su manera. Así que si tienes la oportunidad, pues ve a verla. Y también si tienes la oportunidad, dale un like a este video. Suscríbete para hacer análisis, resúmenes o reviews de más películas como esta y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Así que bueno, ya se la saben, yo soy Gumerant o Gumo o Gumerant Films, donde quiera que estés viendo este video. Pero bueno, ya se la saben, yo los quiero muchísimo. Bye.